Vamos a hablar de las complicaciones asociadas a la diabetes. Entonces, al ya entender cómo funciona la insulina y cómo se regula, ya que esto lo vemos en fisiología, pero solo un repaso, donde la célula beta pancreática puede saber si necesita liberar más o menos insulina, es gracias a los niveles de la glicemia, o sea, el azúcar en sangre, ya que cuando tenemos un aumento de la glucosa, este aumento de la glucosa va a permitir que aumente el gradiente de concentración entre la sangre y las células beta pancreáticas. Y aquí tengo un transportador de tipo GLUT. Si ustedes se acuerdan, difusión facilitada. Entonces, cada vez que aumenta más la glicemia, el gradiente es mayor y por ende entra más glucosa. ¿Y por qué eso era importante? Porque se favorece la glicólisis y ciclo de Krebs, lo cual genera más ATP. Y recordemos que hay canales de potasio sensible a ATP, que cuando aumenta el ATP, estos canales se cierran. Como se cierran, el potasio sale menos y por ende se acumula y se hace más positiva, o sea, se despolariza. Esa despolarización permite que se abran los canales de calcio sensible a voltaje y entra calcio. Y ese calcio, como ustedes saben, es necesario para el proceso de exocitosis. ¿Para que exocitosis de qué? De las vesículas que contienen insulina. Entonces, cada vez que hay más glicemia, hay más ATP y más entrada de calcio y sale más insulina. ¿Por qué? Porque con más insulina bajamos la glicemia y volvemos a rangos normales. Y recapitulando, sabemos que la insulina tiene procesos tan importantes como a nivel de músculo esquelético, captación de glucosa, síntesis de glicógeno y síntesis de proteína. Siempre recuerden que la insulina tiene un proceso metabólico, pero también anabólico. Y en el hígado disminuye la gluconeogénesis, aumenta la síntesis de glicógeno y aumenta la lipogénesis. Y a nivel del adipocito, aumenta la captación de glucosa, aumenta la lipogénesis y disminuye la lipólisis. Por eso, si ustedes se acuerdan cuando hablamos de la clase de diabetes, que cuando tenemos resistencia a la insulina o no hay insulina, ¿qué pasa con el hígado? El hígado empieza a botar glucosa. Entonces tenemos una glicemia alta y más encima por la resistencia, el hígado libera más glucosa y generamos un exceso de glucosa en sangre. Y aquí nos vamos a enfocar sobre las complicaciones agudas y luego de las crónicas, agudas que se entiendan como cuando hay un cambio de la glicemia muy fuerte, ¿qué es lo que puede producir a nivel de la persona? Los elementos que vamos a revisar ahora son las complicaciones agudas. Entonces, vamos a ver lo que es la cetosis diabética, hipoglicemia y el estado hiperglicémico hiperosmolar. Entonces, la cetosis diabética va a ocurrir cuando existe una deficiencia de insulina y exceso también de glucagón. En otras palabras, lo que estamos favoreciendo es un exceso de glucosa en sangre, por lo cual ya habíamos mencionado que el metabolismo va a cambiar, porque como no podemos captar glucosa en los tejidos, vamos a tener que usar otros elementos. Uno son los aminoácidos que van a provenir de las proteínas del músculo esquelético, los ácidos grasos y el glicerol. Y sabemos que el glucógeno como reserva en el hígado también se va a usar para que se libere glucosa. La glucosa es lo que genera la hiperglicemia o se favorece más aún. Y las cetonas van a entrar hacia la ruta metabólica de la beta-oxidación, lo cual va a generar una acidosis metabólica. Y esta acidosis metabólica se ha relacionado con depresión del sistema nervioso central y el coma. Y esto es por la liberación de los ácidos grasos y su utilización, ya que recuerden que como la glicemia está alta porque no está entrando glucosa a la célula, los tejidos dicen tenemos que ocupar energía de otra fuente y esa fuente es los ácidos grasos libres. Y las cetonas que se producen por la beta-oxidación dentro del proceso van a generar dentro de este proceso la acidosis metabólica. Ojo ahí, no quiero decir de que las cetonas generan la acidosis metabólica, sino que el proceso para generar las cetonas o cuerpos cetónicos generan la acidosis. Porque recuerden que acidosis, cuando hablamos de eso, estamos hablando de pH, y pH solamente se refiere a cambios en los protones libres.
Y por otro lado, la hiperglicemia genera diuresis osmótica, porque si ustedes también se acuerdan, cuando hablamos de la osmolaridad efectiva, se relaciona con la glucosa y con el sodio. Entonces, cuando se acumula mucha glucosa en la sangre, va a generar un componente osmótico potente. ¿Por qué? Porque cuando la glicemia está elevada, está favoreciendo que la glucosa se filtre a nivel glomerular. O sea que la glucosa pase hacia la red tubular del nefrón, lo cual conlleva que cuando pasa mucha glucosa, la glucosa igual puede atraer agua o previene su reabsorción, lo cual genera una diuresis osmótica, o sea, estoy perdiendo agua y electrolitos porque hay mucha glucosa en la orina. Y esto puede causar deshidratación y la insuficiencia circulatoria. Y estos elementos, especialmente la cetosis diabética, se dan mucho en la diabetes mellitus tipo 1, por esta mayor liberación de ácidos grasos, como ya dijimos. El estrés también genera aumento de este proceso de la gluconeogénesis. Recuerden que el cortisol también puede generar una resistencia a la insulina. Entonces también va a provocar alteración del metabolismo de la glucosa. Y esto también puede ocurrir por un uso inadecuado. Y aquí viene el rol de cuál es la dosis adecuada para cada paciente, ya que si tenemos una dosis insuficiente, esta ruta también se va a favorecer. Y aquí tenemos el proceso de la beta-oxidación, donde tenemos que entra el elemento como un acil graso coenzima A, la cual se va descomponiendo hasta generar acetilcoenzima A, para que entre al ciclo de Krebs y genere la cadena transportada de electrones y el ATP. O sea, en otras palabras, estamos ocupando el ácido graso como un sustrato para generar ATP. El tema es que cuando se genera mucho acetilcoenzima A, y recuerden que el ciclo de Krebs, siempre es muy importante, está compuesto de enzimas. Y las enzimas se pueden saturar. ¿Qué me está diciendo eso? Que a pesar que yo tengo una producción de acetilcoenzima A muy elevado, esta acetilcoenzima A se me puede colapsar, o sea, se puede acumular si el ciclo de Krebs se satura. ¿Qué ocurre con eso? Cuando la acetilcoenzima A se satura y hay mucha cantidad, pasa hacia la ruta de la cetogénesis. Y este proceso de la cetogénesis va liberando protones. Aquí no se menciona, no sale, pero va saliendo protones dentro de estas reacciones y generando finalmente dos posibles productos, la acetona y la beta-hidroxibutirato. Pero que quede muy claro que dentro de este proceso se va liberando protones. Y eso es lo que genera después la acidosis metabólica y obviamente los cuerpos cetónicos. Entonces esta figura que me gusta porque habla un poco de la relación que existe entre la producción de los cuerpos cetónicos y muchas alteraciones que ustedes pueden ver, donde tenemos que siempre partir en un punto. Partamos por el páncreas, que está acá, a la izquierda. Aquí se ve que existe un daño a nivel de las células beta pancreáticas y por ende una alteración de la secreción de insulina. Esto puede provocar un aumento de los ácidos grasos y un aumento de las citoquinas proinflamatorias. Y esto puede causar alteración a nivel de la producción de óxido nítrico, que ustedes saben que es un vasodilatador, por lo cual puede causar disfunción endotelial y alterar la circulación cerebral. Por otro lado, si vemos aquí en la circulación, ya que sabemos que si no hay insulina o no está respondiendo de buena manera, porque si hay resistencia, va a producir un aumento de la glucosa en circulación, porque sabemos que no puede aumentar la captación de los tejidos insulino dependientes que generan captación de glucosa, como el adipocito y la suela muscular. A nivel del adipocito se libera más ácidos grasos y glicerol. Y los ácidos grasos obviamente van a pasar a la circulación y van a viajar, por ejemplo, hacia el hígado, donde se puede favorecer
la beta oxidación y luego la cetogénesis, generando los cuerpos cetónicos. Y ya sabemos que dentro de este proceso se van liberando protones. Estos cuerpos cetónicos pueden ir a la circulación, incluso ser reducidos por el bicarbonato de sodio, pero parte de estos cuerpos cetónicos van a irse hacia el riñón y van a filtrar. Entonces ustedes van a poder encontrar cuerpos cetónicos o cetonuria a nivel de la orina, incluso la glicosuria, como ya sabemos. Y estos son procesos que van a inducir la poliuria y la polidipsia después en el paciente. También se puede ver que algunos cuerpos cetónicos como acetoacetato pueden ir al músculo esquelético para el metabolismo. Y además en el músculo, como tampoco hay insulina y sabemos que o no está respondiendo bien la insulina, es una hormona responsable del proceso anabólico. Bueno, si no hay esa respuesta, viene el proceso contrario, el catabólico, para que así los aminoácidos viajen al hígado y se genere otra vez la gluconeogénesis, para que así haya más glucosa. Por ejemplo, además sabemos que se puede favorecer la generación de CO2 por la disociación de este bicarbonato de sodio. Entonces, ¿por qué este es importante? Porque sabemos que el CO2 en su condición puede convertirse también en protones y esos protones pueden ser un estímulo a nivel de la regulación de la respiración, provocando la respiración de Kussmaul. Lo mismo que la producción de cuerpos cetónicos que puede gatillar que esos protones también estimulen la respiración. Teniendo la acidosis ya conversada, sabemos que la acidosis también está relacionada con un estado de hiperosmolaridad y deshidratación, como con el caso del riñón. Y además, sabemos que la acidosis, que también gatilla esa deshidratación, que lo vimos acá en el punto derecho, también puede generar una alteración a nivel de la circulación cerebral. Y por eso, como ya hemos dicho muchas veces, por eso se puede generar alteración en la conciencia del paciente, incluso el coma, cuando tenemos esta presencia de acidosis metabólica. Y me gusta pasar a la diapo anterior porque ahora cuando vemos las manifestaciones clínicas queda un poquito más claro. Bueno, va a haber polidipsia, se entiende porque si estoy perdiendo mucha orina porque tengo un componente hiperosmolar, bueno, se entiende, si me baja estoy orinando mucho y me está bajando la volemia, me va a dar sed y voy a tomar mucha más agua de lo normal para restituir lo que estoy perdiendo. Entonces, polidipsia, polifagia, letargius, estupor, se entiende si estamos generando pérdida de conciencia. La respiración y Kussmaul, ya sabemos por qué estamos hiperventilando. Poliuria, ketonuria, glucosuria, náusea, vómito, dolor abdominal. Aliento color acetona, que es como una uva pasada, y visión borrosa. Y a nivel de objetivo del tratamiento para esta cetoacidosis es recuperar el volumen circulatorio, disminuir la glicemia, corregir la acidosis metabólica y el desequilibrio electrolítico. El tratamiento, pues insulina, líquido intravenoso y solución de reemplazo electrolítico. Obviamente, ya recuperando la captación de glucosa y bajando la glicemia, todo lo demás obviamente va a ir restaurándose en el proceso. Bueno, igual se atrasa un poquito más con lo otro, pero aquí dándole un componente más de la hiperosmolaridad, en donde esta hiperglicemia, este exceso de glucosa, baja en componentes eh, osmóticos. La gran diferencia es que puede o no puede estar la presencia de cetoacidosis. Entonces, puedo tener un estado hiperosmolar, hiperglicémico, sin cuerpos cetónicos producción, sí, puede pasar. Porque hay que rescatar algo. La cetosis diabética es algo muy particular en el sentido de decir de que es cuando no hay nada de insulina o la insulina no está haciendo ningún efecto. Y se da más en diabéticos tipo 1. ¿Puede pasar en el tipo 2? Sí, igual el caso extremo yo puedo ver cetoacidosis diabética en un tipo 2, pero más raro, porque el paciente igual está controlando, se está inyectando insulina. Entonces, puede pasar sí, pero no es tan frecuente. Pero tipo 1, muy frecuente la cetoacidosis diabética. En cambio, el estado hiperglicémico es un estadio que sí, se puede ver en el tipo 1 también y en el tipo 2, pero es más frecuente en el tipo 2.
y puede causar deficiencia sensorial. Entonces, etiología. Puede ser disminución del uso de la glucosa, por ejemplo, puede ser un paciente que es diabético, pero dejó hacer ejercicio. Entonces, cambia la dependencia de su dosis y le puede aumentar la glicemia. Liberación de glucagón, sabemos que favorece la liberación de glucosa desde el hígado, por eso producción hepática. También puede haber una contracción de volumen plasmático, una insuficiencia renal. Y también puede provocar un aumento de la glicemia. ¿Qué me está diciendo esto? Que si estoy eliminando más volumen, también me puede provocar que aumente la glicemia. Recuerden que la glicemia igual sigue siendo una concentración. Miligramos partido por un volumen. Si el volumen se achica, también aumenta la concentración. Lo cual gatilla esta hiperosmolaridad y que puede generar extracción de agua de las células. ¿Cómo es eso? Es cuando estamos hablando de los elementos, por ejemplo, una solución hipotónica, hipertónica o isotónica. Cuando usted tiene una solución hipertónica, ¿qué crea el sistema con osmosis? Regula las concentraciones en ambos compartimientos. Si tengo elevada la glicemia, me está generando un ambiente hipertónico. Entonces, las células van a querer botar agua desde su interior para diluir el medio extracelular, o sea, la glicemia. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy eliminando mucha agua, esta falta de agua en la célula puede generar daño celular. Y esto puede ocurrir en el cerebro. Y eso genera una alteración o una deficiencia sensorial. Y también, como tengo menos volumen y también se me altera otros elementos que iremos viendo, puede generar episodios tromboembólicos. Sobre las manifestaciones clínicas, podemos darnos cuenta que existe una debilidad muscular, ya que sabemos que alteraciones desde los electrolitos como el agua a nivel celular va a provocar modificación en su función, en este caso debilidad. Vamos a tener casos de deshidratación, especialmente por la poliuria. Vamos a tener, para contrarrestar esta poliuria, polidipsia, hay que mantener el equilibrio entre lo que sale y lo que entra. Y obviamente deficiencias neurológicas, como lo habíamos comentado, a nivel de las neuronas. Y a nivel de tratamiento, vigilancia a esta condición, corrección de la deshidratación, como del estado de hiperglicemia y el desequilibrio electrolítico. Corrigiendo esto, volveríamos a un estado de mejor salud. Bueno, y a nivel de la hipoglicemia, que se da ya a niveles menos de 70 miligramos partido por decilitro, y incluso siempre digo, puede que incluso con un poquito menos no tenga síntomas. Va a depender mucho del paciente, pero habitualmente ya con menos 70 el paciente se empieza a sentir un poco mal. Tiene un rol con la inyección de insulina, con los fármacos antidiabéticos, ya que usualmente la hipoglicemia se da por un mal reajuste de la dosis de insulina. ¿Por qué? Porque puedo tener un paciente y que se relaciona con el ejercicio que cambió su vida sana, cambió su vida, está comiendo más sano, entonces baja de carbohidratos, está haciendo más ejercicio, mayor consumo de glicemia. Entonces tal vez ese paciente ya no necesita 20 unidades de insulina, tal vez necesita 10, pero si el control fue malo y no se ajustó la dosis, ese paciente puede pasar al extremo de hipoglicemia. También puede pasar con falta de alimento, incluso con alcohol, que se ha visto que desregula la glicemia. Y todos estos elementos son las causas que podrían llegar a generar este estado de hipoglicemia. En manifestaciones clínicas de la hipoglicemia tenemos alteración funcional cerebral y activación del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, generando dolor de cabeza o cefalea. Vamos a tener alteraciones del comportamiento, convulsiones, alteraciones para resolver problemas, estado de coma e incluso hambre. Entonces son diferentes elementos que uno puede encontrar en los casos de hipoglicemia. Y el tratamiento, administración oral de glucosa o también administración de glucagón intramuscular, ya que sabemos que el glucagón favorece que salga glucosa desde el. Y eso con las complicaciones agudas. Vamos ahora con las crónicas. Y ahora veamos las complicaciones crónicas.
Partamos primero por las partes microvasculares, donde nos vamos a referir todo lo que son las neuropatías, las nefropatías y las retinopatías. Hay que tener en cuenta que muchos de estos elementos alterados van a generar todo lo que vemos acá, a nivel de complicaciones, desde catarata, cardiopatía, tenemos infecciones vesicales, tenemos anomalías motoras y sensoriales que son como los clásicos, se puede favorecer la gangrena, infecciones. Entonces, todos estos elementos van a quedar más claros cuando empecemos a explicar la fisiopato de cómo se producen estos elementos, productos de simplemente uno dice, tengo la sangre con glucosa en exceso. Entonces, generando alteraciones de la motilidad. Y luego, cuando veamos todos estos cambios pequeñitos a nivel microvascular, vamos a entender por qué se generan complicaciones macrovasculares, como arterias coronarias, patologías vasculares cerebrales, vascular periférica, úlceras del pie. Entonces, ahora vamos a empezar a analizar un poco los mecanismos. Entonces, hay tejidos que, como usted ya bien sabe, que no dependen de la insulina para captar más glucosa, que solamente es mediante un gradiente de concentración, glicemia intracelular. El tema es que esto puede generar estrés osmótico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la glucosa entra hacia un tejido que no depende de la insulina, como el hígado, va a depender mucho de las enzimas que tenga ese tejido para ver si genera o no estrés osmótico. Veamos el caso del hígado. El hígado va a permitir la entrada de glucosa y va a generar el proceso de glucólisis, lo clásico. Pero sabemos que como hay enzimas, la glucólisis también se puede saturar. Entonces empieza a buscar otras rutas metabólicas. Una es en la producción de sorbitol, mediante la aldosa reductasa. Pero rápidamente el sorbitol se convierte en fructosa mediante el sorbitol deshidrogenasa. Y la fructosa sabemos que es un metabolismo de los carbohidratos y luego se convierte en glucosa cuando ya se regula este proceso y todo perfecto por la vida. El tema es que hay tejidos, como a nivel de la retina, de los nervios y de los riñones, que esta glucosa, cuando entra, se va a convertir en sorbitol. Pero aquí viene la gran diferencia. Estos tejidos no tienen el sorbitol deshidrogenasa.
O sea, no puede convertir el sorbitol en fructosa. Y ustedes van a decir, ya, pero ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que el sorbitol no se metaboliza, sino que se acumula. Y el sorbitol al acumularse genera un estrés osmótico. En otras palabras, atrae mucha agua. Y eso es muy malo. ¿Por qué? Porque cuando una célula atrae mucha agua, ese puede ser un gatillante de la apoptosis. O sea, estas células que están con estrés osmótico se van a ir a apoptosis, por ende muerte celular. Y ahí ustedes dicen, ah, por eso se dañan los riñones, por eso se dañan los nervios y el cristalino. Y es por este estrés osmótico como un mecanismo por culpa de una hiperglicemia. Y obviamente cuando entra demasiada agua y la célula se quiere apoptosis, se va a alterar el potencial de acción que pueden generar, por ejemplo, los nervios. Y obviamente con alteración metabólica porque se encuentra generando una glicotoxicidad. Entonces aquí vamos a entender un poco el proceso a nivel de cómo estas complicaciones a nivel de glicosilaciones, a nivel trioxidativo se está dañando el sistema. Entonces de partida tenemos hiperglicemia, la parte base. Lo primero es que vamos a tener exceso de glucosa, como ya habíamos conversado. Y esto va a generar que se convierta en sorbitol en nervio. Se ha descrito que el aumento de sorbitol, y por ende el estrés osmótico, genera una disminución del mioinositol en nervio. El mioinositol se ha descrito como un regulador a nivel de los fosfolípidos de membrana. Por ende, si tengo disminución del mioinositol, voy a tener un daño a nivel de la membrana plasmática. ¿Y qué hay en la membrana plasmática? La bomba sodio-potasio. Entonces también se ve alterado el funcionamiento de la bomba sodio-potasio. Y usted el tiro, se me altera el gradiente de concentración, por ende voy a tener una alteración a nivel del gradiente. Y si hay alteración del gradiente, hay alteración del potencial de acción. Otro camino es que la hiperglicemia genera una resistencia vascular. Ya entendimos por qué la resistencia, por la disfunción endotelial, lo cual genera una disminución del flujo sanguíneo a nivel del nervio y además una hipoxia neural. Esto genera el daño y por ende una disminución del transporte axonal, lo cual se relaciona con atrofia axonal, disminución de síntesis de mielina y se ve una alteración de la bomba sodio-potasio. Usted dice, ¿pero por qué bomba sodio-potasio? Porque si tengo hipoxia no tengo oxígeno y sin oxígeno no tengo ATP y si no hay ATP no hay cómo pagarle a la bomba sodio-potasio. Y esto va a generar una disminución de la velocidad de conducción del potencial de acción. Y usted va a decir, ahora queda claro del por qué hay una pérdida de sensibilidad o de la movilidad de los pacientes diabéticos. Porque si yo genero una herida a nivel del primer ortejo y no siento ese daño, es porque el potencial de acción no está llegando a la zona perceptiva del cerebro. Se pierde en el camino. Lo mismo que cuando generamos un movimiento y queremos caminar o hacer un movimiento con los pies, y va a ser un poco más difícil porque el potencial de acción que yo genere al nivel del cerebro, en la corteza premotora, no va a llegar de manera correcta a la musculatura del pie, generando estas alteraciones. Ahora veamos el tema de las retinopatías. Aquí vemos la red vascular, la parte capilar y la arteriolar y sus estructuras, por ejemplo, los pericitos, donde se ve una destrucción de su estructura que protege la zona capilar. Vemos en la 2 un exudado serio, que es una salida de lípidos hacia el intersticio, producto de un aumento de la permeabilidad. Después vemos microhemorragias, también por daño y este aumento de la permeabilidad. Como también el endotelio es más frágil ahora, se puede generar microaneurismas, o sea, una deformación del vaso. También puede ser un exudado algodonoso, como sabe aquí en 5, que tiene relación con microinfartos a nivel del tejido retinal. Y cuando esto ya se ve mucho más crónico y como se altera el flujo de sangre por esta zona, también se puede generar angiogénesis para asegurarnos de un proceso de irrigación secundario. Y ya la 7 es una hemorragia vítrea, donde uno ya puede empezar a ver cambios en la tonalidad del ojo y obviamente cambios ya en la visión del paciente. Entonces, todo esto producto
de un exceso de glicemia en sangre. Aquí vamos a explicar lo que es la nefropatía diabética. Para esto hay que acordarnos de que existen capilares glomerulares y que estos capilares se nutren gracias a la arteriola aferente y regula su interior del glomérulo con la arteriola eferente. Dentro del punto a nivel del túbulo distal se genera una estructura que es la patoyuxtaglomerular, y en esta parte muchas zonas de los capilares están rodeados por células mesangiales que tienen un rol de regulación del diámetro, como así también una matriz mesangial, la cual le va a dar un sostén a estas células. Cuando empieza a evolucionar la nefropatía diabética, lo que va a empezar a ocurrir es que va a haber una vasodilatación glomerular. ¿Por qué? Porque se genera una relajación de estas células. Entonces, como dijimos, que estas células pueden regular el diámetro, si estas se relajan, el vaso también se relaja. Entonces, ahí bien, el tema es que también se puede ver una microalbuminuria, o sea, que voy a ver albúmina en la orina. ¿Por qué se produce esto? Esto hay que tener mucha claridad. Como aquí si hay una vasodilatación glomerular, va a haber más sangre y por ende más albúmina. Pero en contraparte, usualmente en estas situaciones de los diabéticos va a haber angiotensina 2 aumentada. Y la angiotensina 2 aumentada genera una vasoconstricción de la arteriola eferente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Como está llegando mucha sangre hacia el glomérulo, pero está saliendo poca sangre por la eferente, se empieza a acumular la sangre a nivel glomerular. ¿Y cuál es lo malo de eso? Que se empieza a dañar la membrana basal y por acumulación de proteínas en esta zona del glomérulo, empieza a filtrar por la membrana basal las proteínas y va generando una microalbuminuria. Ya está ahí bien, porque es poquitito. Pero ¿qué ocurre? Cuando empieza este daño a ser progresivo, se genera una hipertrofia de las células mesangiales, como así una expansión de la matriz mesangial, o sea, todo crece. O sea, aquí había un efecto más funcional, pero ya en una etapa mucho más avanzada hay una alteración estructural. ¿Y qué ocurre? Como esto empieza a crecer y yo, como le dije en cáncer, todo lo que crece empieza a ocupar espacio, siempre va a colapsar los sitios donde hay menos resistencia. ¿Y dónde hay menos resistencia? A nivel de los capilares glomerulares. ¿Y cuál es lo malo de esto? Es que tengo una vasoconstricción eferente arteriolar, tengo una disminución del diámetro, o sea, tengo una disminución de la capacidad de salir del flujo, y además tengo menos flujo glomerular. ¿Y qué significa eso? Que está llegando menos sangre al riñón, lo cual va a provocar que muera el tejido renal. O sea, disminuye los nefrones disponibles para generar filtración. Y eso provoca también de que con este daño la membrana basal se hace más permeable, porque además se dañan los podocitos con esta hipoxia que se está generando, que provoca que sea más permeable las proteínas por ese sitio, generando ahora una filtración de proteínas, generando ahora una macroalbuminuria. Y como están muriendo los nefrones, también se asocia con una insuficiencia renal. Y todo por un exceso de glicemia en la sangre y obviamente exacerbado por el tiempo. Entonces, ahora entendiendo ya las lesiones microvasculares, pasemos a las macrovasculares, donde se van a entender como ya patologías que van a afectar al corazón, a la parte cerebrovascular y también la parte periférica. Entonces, aquí vamos a explicar
a nivel de las alteraciones, por ejemplo, arterias coronarias, de nivel vascular en general, donde tenemos aquí una célula endotelial y vamos a ver qué cosa, que van a existir algunos receptores que se llaman receptores de tipo RAGE o RAGE. ¿Y qué ocurre? Estos son receptores que pueden sensar en la sangre elementos glicosilados. Y ustedes van a correr, hoy es verdad que por culpa de la glicemia elevada en sangre se favorece la glicosilación avanzada, o sea, eh, agregar glucosa a diferentes estructuras. Bueno, y estos receptores justamente sensan eso. Y cuando se activa este receptor, se genera cambios a nivel transcripcional regulado por NF-kappa beta, que es un factor de transcripción, que va a regular muchos genes relacionados con procesos proinflamatorios y con migración celular. Si se cuenta, y Camus dice, oye, migración celular, me acuerdo cuando lo vimos en respuesta inmune. Y no solo eso, también se ha visto que el RAGE también puede inhibir la actividad de la enzima que produce óxido nítrico, por ende, tengo menos actividad de la enzima, tengo inactivación del óxido nítrico, que en resumen te provoca una disminución del óxido nítrico a nivel del endotelio vascular. Y como ustedes saben, si no hay óxido nítrico, no hay vasodilatación y por ende disfunción vascular. O sea, aquí estamos entendiendo por qué un vaso va a disfunción producto de la glicosilación avanzada. Y no solo eso, hay otro elemento que es muy importante que es la oxidación, también lo recalcamos, hay estrés oxidativo. ¿Y qué ocurre? Es que este estrés oxidativo también puede oxidar lípidos. Por ejemplo, el LDL, que son lipoproteínas de baja densidad. Y cuando son oxidados, pueden también unirse al receptor y generar una endocitosis. O sea, ¿qué estoy generando? Estoy metiendo lípidos adentro de qué célula, porque no lo mencioné, del macrófago. O sea, que estoy llenando de grasa al macrófago. Y cuando eso ocurre, se llama células espumosas. Y estas células espumosas son una base de la arteriosclerosis. Entonces, recordar que el macrófago puede aumentar su alteración o su cambio fenotípico a célula espumosa producto de los radicales libres y el estrés oxidativo, pasando hacia una zona por NF-kappa beta, hacia una zona más proinflamatoria, estados procoagulativos, vasoconstricción por aumento de la endotelina 1 y aumento de la adhesión celular por BCAM. O sea, lo que estoy generando es un daño vascular, no solo funcional, también estructural. Y ustedes dicen, ¿por qué esto es complejo? De partida porque no hay vasodilatación. Pero uno queda claro por qué la célula espumosa es dañina, o sea, por qué estos macrófagos son una complejidad. Tenemos estas dos imágenes, vamos a explicar primero la disfunción endotelial, para que quede bien reforzado, donde siempre le damos el rol a la glucosa, porque este estrés oxidativo va a generar alteraciones de la producción de óxido nítrico. Este óxido nítrico, al estar deficiente, no voy a tener la capacidad de dos cosas. Uno, de inhibir la activación de las plaquetas, como también prevenir la migración celular. Entonces, ¿qué ocurre? Al no tener óxido nítrico, se genera un estado procoagulativo y promigratorio, lo cual permite que estas células, por ejemplo los macrófagos o monocitos en primera instancia, pasen y migren entre la íntima
y la capa media para acumularse. Y ahí obviamente forma macrófagos. Y como ya le había mencionado, empieza a comerse los lípidos, los LDL, para que esa acumulación de LDL en su interior y por ende forma la célula de la espumosa, genera un patrón proinflamatorio y esta célula empieza a liberar citoquinas proinflamatorias que causan más daño endotelial. Esa es como la explicación del daño endotelial. Ahora, ¿qué ocurre? Que a nivel estructural, tenemos que tener en cuenta, siguiendo con la misma idea, de la glucosa, que va a estar elevada. Entonces, como la glucosa va a estar elevada, voy a tener más especie reactiva de oxígeno, como también más elementos con glicosilación avanzada, o sea, con grupos de glucosa en su estructura. Si partimos por esta parte, ya dijimos que el receptor RAGE o RAGE se va a activar y va a tener dos rutas. Una va a ser la activación de patrones proinflamatorios y por ende procoagulativos que pueden favorecer la agregación plaquetaria. Y en el camino de la izquierda, proteínas de migración celular como las selectinas, generando que los monocitos puedan migrar hacia el interior de la capa íntima y se va a alojar justo entre la capa íntima y la capa media, especialmente alterando la capa media estructuralmente hablando. Y cuando estos macrófagos empiezan a entrar porque hay más receptores de migración, también ocurre otra cosa en paralelo, que los lípidos se están oxidando, LDL, por los ROS. Entonces, hay más migración y hay más LDL oxidado, generando la situación perfecta para que el macrófago esté adentro y se esté comiendo todos los lípidos. Y eso va generando la formación de la placa, que finalmente la formación de la placa es solamente muchas células de espumosa, o sea, macrófagos llenos de lípidos. Y el tema es que se ha visto que esta placa, que puede, estructuralmente hablando, de diferentes formas, puede generar una desestabilización del endotelio, lo cual puede generar agregación plaquetaria y por ende formación de un trombo. Y si ustedes imaginan, si esto fuera una arteria coronaria, lo que puedo generar es un síndrome coronario agudo y si esto crece, un infarto al corazón. O sea, pasamos a una alteración macrovascular. Entonces, si ya estamos dando cuenta, estamos explicando de que por qué hay hipersensibilidad de flujo sanguíneo, obviamente va a generarse en estos pacientes úlcera en el pie diabético, porque además son la zona más distal y por ende por solamente anatomía reciben poca sangre. Entonces, sumado a esta insuficiencia vascular en los pies, donde va a ser más grave todavía, voy a tener un daño favorecido o una recuperación tardía. Y sumado a la neuropatía, se da el ambiente perfecto para la úlcera. Donde, insisto, hay una alteración de la percepción del dolor, por lo que ya habíamos explicado. Y obviamente infecciones inadvertidas, porque cuando vimos la clase del dolor, sabemos que una infección causa dolor, ya que favorece la generación de potenciales de acción. Pero si no tengo una transmisión de potencial de acción, el paciente no siente nada y la infección empieza a crecer como loco. Y además, se ha visto que las neuropatías pueden ser motoras también. Entonces, el movimiento del pie alterado, incluso disminuido, genera menos irrigación. Entonces se genera un ambiente que favorece la lesión. Y otra cosa más interesante es que como la musculatura, como usted debe imaginar, es el sostén de la parte anatómica a nivel óseo. Entonces, si yo no tengo una buena musculatura, se genera deformidades óseas y posturales, lo cual también altera las posiciones de presión en el pie, lo cual genera más riesgo de lesión.
Aquí podemos ver ya como un marco más general cómo las neuropatías, la isquemia, o sea, esta disfunción vascular y la respuesta inflamatoria van a generar un ambiente perfecto para la infección dentro de estas lesiones en el pie de un pie diabético. Entonces, ya sabemos que la neuropatía está alterada por todo lo que ya hemos explicado. Entonces, se altera la parte autónoma, motora y sensitiva. Entonces, autónoma, piel seca. Recuerden que la región autónoma regula el flujo de sangre hacia la piel. La parte motora genera puntos de hiperpresión que favorece la necrosis en zonas metatarsianas. La parte sensitiva, como falta la respuesta inflamatoria y de transmisión de potenciales de acción, no siento. La isquemia, favorecida también por estas alteraciones vasculares mediante la arteriosclerosis y la lesión microcirculatoria por la disfunción y alteración estructural, más riesgo de lesión y por lo tanto de infección, y la respuesta inflamatoria, que como está llegando poca sangre a la zona, va a haber menos fagocitosis porque va a haber menos emigración celular en esa zona especialmente del pie, y por ende también, como hay menos oxígeno hacia la zona, otro sustrato necesario para la cicatrización, también se pierde. Y todo genera que se favorezca la infección del pie diabético. Entonces, en general, estos pacientes, no solamente hablando del pie diabético, favorecen las infecciones. Entonces, ya nos quedó claro en tejido blando, como el caso del pie diabético. También a veces estas infecciones pueden pasar al hueso y pasas una osteomielitis. También ocurre que los pacientes al tener mucha glucosa en la orina, favorece las infecciones urinarias y la pielonefritis. ¿Por qué uno va a decir? Porque sabemos que hay bacterias a nivel del sistema urinario. ¿Y qué ocurre? Que eso siempre se mantiene a raya, esa flora bacteriana a nivel urinario. Pero cuando yo le estoy entregando glucosa a esa flora bacteriana, producto de mi alteración renal, esas bacterias empiezan a crecer y va a empezar a colonizar más de la cuenta y generando finalmente la infección urinaria, y cuando ya sube a la vía renal alta, una pielonefritis. Infecciones cutáneas, cándida, caries, enfermedad periodontal, complicaciones vasculares, como ya habíamos entendido. También contribuye a la hiperglicemia y alteraciones de neutrófilos. Y como ya dijimos en esta parte, la hiperglicemia y glicosuria va a generar el crecimiento de microorganismos. Y por último, solo un comentario sobre el mecanismo de la metformina, porque sé que lo van a escuchar mucho. Y dentro de lo que se ha descrito, que por qué es bueno para las personas que tienen resistencia a la insulina, por ejemplo, o incluso para los diabéticos, es que se ha descrito como una primera parte, porque se ha descrito muchos efectos, que la metformina va a estar inhibiendo el complejo 1 de la cadena transportadora de electrones. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Al bloquearse, se previene la generación de un sustrato que es NAT+, hay ciclo de Krebs. Pero, como modo resumen, lo que va a provocar eso es que se va a alterar algunas funciones enzimáticas que va a favorecer una disminución de la producción de ATP. ¿Y qué provoca esto? Que aumenta AMP cíclico. Recuerden que para yo generar ATP necesito de AMP cíclico. Si yo bloqueo la producción de ATP, se me acumula el sustrato, que es AMP. AMP se empieza a acumular y como uno de los efectos es que el aumento de AMP puede bloquear el receptor de glucagón. Y ustedes dicen, al tiro, bacán, si no es glucagón, estoy previniendo la gluconeogénesis. Entonces, prevengo que salga glucosa del hígado. Porque este mecanismo, lo que estoy hablando acá, es a nivel hepático. Insisto, este es una de las funciones más descritas, pero ahora este último tiempo estoy usando un paper del 2022 que se ha descrito efecto a nivel del intestino, tejido graso. Entonces, no se sorprendan si algún día escuchan que la metformina no solamente actúa en el hígado, también en otros tejidos.
porque es lo que se ha descrito ahora último. Y bueno, además se genera la activación de una quinasa que es AMPK, que es una quinasa que se activa justo cuando está aumentado AMP. ¿Y qué genera esto? Que esta quinasa puede mejorar la función del receptor, puede mejorar el transporte de glucosa y aumenta la síntesis, disculpen, y reduce la síntesis de ácido graso, lo cual mejora la sensibilidad de la insulina. Y por otra parte, al bloquear el receptor de glucagón, se previene todas sus activaciones de quinasas, lo cual previene, por ejemplo, todas las rutas relacionadas con la liberación de glucosa y la generación de glucosa a partir de otros mediadores, lo cual estaría generando finalmente que la persona baje su glicemia porque el hígado está liberando menos glucosa y porque mejoró la sensibilidad a la insulina de otros tejidos. Muchas gracias.